Números. Los números son uno de los elementos fundamentales de las matemáticas. Si bien no son los únicos objetos que estudia esta parte de la ciencia, sí resultan ser un elemento esencial de su génesis. En la actualidad, después de todo el desarrollo histórico de los números, estos se conciben de manera axiomática, es decir, se construyen sus propiedades por medio de axiomas, y se parte de las propiedades observadas para los números naturales n, para obtener un conjunto más amplio a partir del análisis de las extensiones a la propiedad de cerradura de las operaciones definidas en ellos. Los números naturales o enteros positivos n o z+, son la secuencia natural que sirve para contar, a partir de la operación básica de agregar un elemento más a un conjunto dado. Los guarismos que conoces, 1, 2, etc., son solamente el nombre que asignamos a la clase de todos los posibles conjuntos comparables bajo una relación 1 a 1. El número de elementos es su cardinalidad. Así, por ejemplo, los conjuntos mostrados tienen la misma cardinalidad al ser comparables bajo la relación 1 a 1 y su número es 3. Por ello, la operación matemática básica es la relación 1 a 1 que sirve para contar. Los enteros negativos, z-, provienen como consecuencia de la necesidad de sustracción en un conjunto, es decir, retirar elementos del mismo, y de la ampliación de la clase de los números a un nuevo conjunto que cumpla las propiedades de cerradura en la resta. Estos son los números enteros denominados z. Puedes notar que ambos, los naturales y los enteros negativos, son insuficientes para cumplir la propiedad de cerradura y requieren de un nuevo elemento que llamamos cero, con un guarismo que ya conoces y que a su vez asociamos con la cardinalidad de un conjunto vacío. El producto de dos números enteros surge inicialmente como el equivalente de una suma abreviada de cantidades enteras similares, y su naturaleza no requiere una clase nueva de números, ya que dicha operación es cerrada en los enteros. La necesidad de fraccionar objetos y expresar las partes resultantes nos acerca al concepto de división, razón o cociente entre dos enteros, matemáticamente expresada por la relación P entre Q. Sin embargo, tal operación no es cerrada en los enteros, ya que no surge un objeto entero cuando fraccionas la unidad en varias partes, en este caso expresadas por un medio. Por ello es necesario ampliar a una nueva clase de números definidos como el cociente entre dos enteros P entre Q, en donde es necesario agregar la condición de que Q no puede ser cero, ya que tal caso no queda definido, al ser imposible intentar fraccionar un objeto en 0 partes. La división entre cero no es un error matemático, es un error humano que debe evitarse y las matemáticas solamente te lo recuerdan. El nuevo conjunto formado son los números racionales identificados por Q. El conjunto de los números irracionales corresponde con los números que no son racionales, es decir, no pueden expresarse como cociente de dos enteros, y fueron descubiertos por los griegos por medio de la geometría. La construcción de un triángulo rectángulo de lados 1, según el teorema de Pitágoras, arroja una hipotenusa de longitud raíz de 2 y se comprobó que tal número no es racional. La matemática moderna asegura que hay más irracionales que racionales. Tal conjunto se identifica por Q, comilla. Un elemento muy famoso de Q, comilla, leído como Q complemento, es el número pi. La operación típica que genera números irracionales es la radicación. Así, Q complemento es necesario para acercarse a la cerradura bajo la operación de radicación. Sin embargo, ni Q ni Q complemento son cerrados a la radicación. Para ello se requiere un acercamiento con una nueva clase, los números reales R, que son la unión de ambos conjuntos, es decir, R es igual a Q unión Q complemento. Aún así, R no es cerrado a la radicación, ya que no existe, por ejemplo, la raíz de menos 4. En general, no existe ningún número real que al multiplicarse por sí mismo resulte en un número negativo. Para ello se requiere un nuevo conjunto.
Los números sirven para representar las magnitudes presentes en los objetos. Cuando esos objetos son conjuntos, los números nos permiten saber cuántos elementos tiene el conjunto, y esa acción la denominamos contar. Sin embargo, existen objetos que tienen magnitudes que no se pueden contar, sino medir. En el primer caso las denominamos magnitudes discretas y en el segundo magnitudes continuas. Los números reales sirven para medir.